Este lunes se entregó el balance de la operación Renta 2017, en que los tributos declarados superaron los 12.600 millones de dólares. Vamos a profundizar en las cifras. Para eso conversaremos con el tesorero general de la República, Hernán Frigolet. Tesorero, muchas gracias por venir a CNN Chile. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar acá y, bueno, ir clarificando algunos de estos resultados. Eso, vamos, porque hay hartas cifras sobre la mesa. Lo primero, en este incremento de impuestos declarados, que hubo un alza de un 0,6%. Que es un número general. ¿Cómo se explica esta alza en los impuestos declarados? Mira, en general es una variación moderada, donde el aporte mayoritariamente a que la cifra sea positiva está explicado por el resultado que presentaron las empresas públicas. Ahí hay un incremento importante en el resultado comparado con el 2016 y resultados más débiles en términos del sector privado. Eso es porque las empresas públicas tienen que pagar un impuesto especial a la utilidad. ¿Ellas se llevaron el peso entonces en esta recaudación? Sí, lo que pasa es que siempre ellas tienen que pagar un impuesto adicional que prácticamente duplica la tasa de primera categoría que paga el resto de las empresas del sector privado. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que los resultados de las empresas públicas fueron mucho mejores y por lo tanto el aporte que se hace por la vía de los tributos al Tesoro Público también fue mucho mejor. Claro, al revés de lo que ocurrió con las grandes empresas privadas, digamos que el impuesto a primera categoría cayó un 0,8%. Claro, ahí lo que tenemos, las empresas mineras, desde el punto de vista del resultado de primera categoría, aportan positivamente, que probablemente está fuera de lo que se esperaba, porque la caída del precio del cobre, el tipo de cambio también que fue bastante menos favorable que en el año anterior. El año anterior se refiere al 2015, porque es la operación Renta 2017, pero de todo lo que se declara de las rentas del 2016. Entonces, el resto de los sectores económicos se vieron principalmente afectados en el sector financiero y los sectores exportadores por esta disminución en la cotización del tipo de cambio promedio. Ahora, el gran tema, digamos, que los analistas han puesto sobre la mesa es si estos resultados estaban o están en línea con lo que esperaba el gobierno después de la reforma tributaria. Hay algunos que dicen que no, que esto no está en línea y que se está recaudando menos de lo que se esperaba. Bueno, lo que no está en línea es el crecimiento. El crecimiento que está bordeando en torno al 1,8 promedio en los últimos 3 años está bastante por debajo de lo que se esperaba, que la economía estuviera alineada con el crecimiento a largo plazo, que está entre 3 y 3,5. Por lo tanto, ese es el único elemento que ha rendido menos. Y que tiene que ver un poco con el ciclo económico internacional, una situación también puntual que se verifica en la minería, principalmente, en la cual el precio del cobre se desmoronó, los proyectos de inversión también entraron en un compás de espera. A nivel mundial la demanda de cobre ha disminuido o se ha mantenido estancada en los últimos 3 años. Entonces hay una configuración ahí que tiene que ver con la situación económica mundial, que aterriza en Chile en un sector que es muy preponderante para la economía chilena, y el resto de la actividad está teniendo una performance que está muy alineada con el crecimiento promedio. Si uno elimina algunas cosas puntuales, como fue la repatriación de capitales, que impactó fuerte en el 2015 y con menor fuerza en el 2016, despejando eso, el sector productivo no cobre está manifestando a través de la declaración de impuestos que en el 2016 la actividad había crecido en promedio en torno al 1,6%. Ahora, ¿no será que la misma reforma tributaria impactó en la economía y por lo tanto también impactó en la recaudación de impuestos? Claro, esa es una forma de leerlo en términos de los que creen que la reforma tributaria desaceleró a la economía. Hay otros que creemos que gracias a la reforma tributaria las finanzas públicas están más fuertes y no han entrado en un déficit mayor, y que efectivamente el impacto duro de la reforma tributaria se va a ver en la operación Renta del 2018, cuando ya tenemos un incremento fuerte en la base imponible y van a estar operando los distintos regímenes tributarios que definió la reforma tributaria. Ahora, a propósito de esto y la menor recaudación, digamos, el propio ministro de Hacienda decía que, pensando en el presupuesto del próximo año, la palabra clave es la prudencia. Sí, bueno, tenemos una performance de la economía que todavía sigue siendo de crecimiento moderado. No tenemos una curva de inflación que nos diga y nos dé antecedentes de que vayamos a acelerarnos rápidamente, sino que va a ser un camino relativamente más duro, en la cual hay que seguir incentivando los procesos de inversión, sobre todo en las medianas empresas, en los sectores exportadores, y ver cómo retomamos una senda de crecimiento que nos posicione nuevamente por sobre el crecimiento tendencial
que la economía chilena está en torno al 3,5% anual. Así como se proyectan las tasas de crecimiento, ¿se puede proyectar la tasa de recaudación de impuestos en la próxima operación? Sí, en el caso de Chile la elasticidad de largo plazo es más o menos en torno a 1. Quiere decir que por cada punto de crecimiento vamos teniendo un punto de recaudación. En el próximo año esperamos que esto sea radicalmente distinto porque va a entrar la parte más fuerte en términos de recaudación de la reforma tributaria, que tiene que ver con el régimen de tributación que cambia, donde efectivamente vamos a tener una mayor parte de las utilidades que van a pasar al impuesto global complementario y por esa vía van a tener que pagar más impuestos los ingresos del capital. ¿Y eso en el total, digamos, en el global, es más recaudación entonces? Debiera ser más recaudación. En el análisis financiero que se hizo de la reforma, un 50% del incremento de la recaudación se iba a dar justamente la operación renta del 2018. Y a nivel de contribuyentes, personas naturales, ¿cuál es la evaluación que se hace respecto a esta operación renta? Bueno, este año a nivel de la devolución de impuestos, producto de la estrategia de fiscalización que aplicó el Servicio de Impuesto Interno de segmentación clara, tuvimos un proceso de devolución que fue bastante más activo que el año pasado. De hecho, pusimos 400.000 millones de pesos más en términos de devolución en el mes de mayo de los que pusimos en el año 2016. Y tenemos un nivel de declaración de impuestos con devolución en torno a los 4 billones de pesos, que es más o menos la misma cifra del año pasado. Pero en esta ocasión, en vez de devolver 1,6 billones, devolvimos prácticamente 2 billones de pesos en el mes de mayo. Ahora, ¿qué significa que 24.000 personas de alto patrimonio van a ser revisadas por las operaciones con fondos de inversión, que era una de las cifras que se destacaban hoy en la prensa? Claro, lo que pasa es que dentro de este modelo focalizado de fiscalización hay 24.000 contribuyentes de alto riesgo que mantienen activamente muchas inversiones financieras dentro y fuera del país. Entonces, para ellos hay un modelo de fiscalización especializado y vamos a ver los frutos que da desde el punto de vista del buen cumplimiento y del rendimiento tributario que está asociado a los ingresos que se generen con esas inversiones financieras. ¿Y esa mayor atención es porque hay presuntamente evasión de impuestos? Porque así como tenemos una distribución del ingreso que va a estar fuertemente concentrada desde el punto de vista de la recaudación del impuesto a la renta, este también es un proceso fuertemente concentrado. Por lo tanto, en la estrategia de focalización del servicio se está poniendo atención a donde hay menos contribuyentes, pero que hay mayor cantidad de recursos involucrados. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que está haciendo el servicio es optimizar los recursos que tiene disponibles, maximizando la recaudación potencial que se pueda obtener de ello. Hernán Frigolet, tesorero general de la República, muchísimas gracias por venir a CNN Chile. No, un placer.